Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, la raíz de tu futuro. SsangYong KGM, una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading, S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el pastor Emilio Agüero Sgait. Con él vamos a hablar acerca de Dios y acerca de la fe. En un mundo cada vez más secular, en tiempos donde la ciencia y la inteligencia artificial aparentemente todo lo pueden explicar, es más difícil convencer a la gente acerca de que Dios existe y de que es importante no alejarnos de Él. ¿Está mal rezar y pedirle a Dios por nuestro bienestar y nuestra prosperidad económica? ¿Pedirle ganar mucho dinero o poder hacer viajes? ¿Está mal eso? De estos temas vamos a hablar luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes con nuestro invitado de esta noche, el pastor Emilio Agüero Sgait. Para cuando quieras ver frutos, hay un árbol y un banco. Para cuando quieras un respiro, hay un árbol y un banco. Para cuando necesites personas que ayuden a personas. Cuando quieras que te presten atención o cuando quieras crecer, hay un árbol y un banco. Para cuando crezcas de a poco o sin haberlo pensado o cuando crezcas tanto que solo sepas echar frutos, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Quiero hablarte acerca de la Feria de la Verdad de Automotor. Llegó la Feria de la Verdad de Automotor y cuando decimos de verdad, hablamos de beneficios que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Todas las marcas de Automotor están listas para sorprenderte, incluyendo el modelo Torres de SsangYong KGM con su precio contado de $29.990. Cuotas corridas sin entrega inicial, descuentos exclusivos, planes de financiación únicos y oportunidades que solo vas a encontrar en esta feria. Anda a cualquiera de los showrooms de Automotor y descubrí por qué es la Feria de la Verdad. Automotor, tu punto de partida. Ustedes saben que aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommelier europeos. Gondwana, más que agua, una joya.
Hacemos una pausa y en un minuto iniciamos nuestra conversación con el pastor Emilio Agüero Sgay. Emilio, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y compartir conmigo esta mesa de líderes. Gracias, Federico, por la invitación. Me honra estar en tu espacio. Emilio, contame, ¿cuánto tiempo estás llevando en tu misión como pastor? 25 años cumplimos el año que viene. ¿Ya? 2026. Sí, como pastor de la congregación Más que Vencedores, aunque ya mi vida de fe la llevo desde pequeño, pero mi consagración, mi apartamiento como pastor se dio justamente ahora 25 años, el 14 de enero del año 2021. 2001. 2001. Empezaste. Sí, y el 2026, que el año que viene, son 25 años en ministerio. ¿Por qué te acordás específica y puntualmente de la fecha de inicio? Porque ocurrieron cosas demasiado puntuales, que luego con el tiempo me fui dando cuenta que eran sucesos sumamente especiales en mi vida. Y me acuerdo de mi llamado, que ocurrió un contexto muy, muy interesante, que sería largo decirlo ahora, como me acuerdo, por ejemplo, la fecha que me casé, o el cumpleaños de mi madre o de mi padre o de mis hijos. Entonces para mí es muy especial y recuerdo puntualmente varios detalles. Aparte de ser una persona muy detallista en ese aspecto. ¿Mi llamado es? Mi llamado es ser pastor, predicador de la palabra de Dios. De hecho, dejé todo lo que estaba haciendo anteriormente. Yo fui comerciante, mis abuelos eran árabes, libaneses, comerciantes, mi mamá también. Toda mi vida me dediqué a la compra y a la venta de cosas, estudié administración de empresas. Y bueno, hasta que en un momento dado me recibí ese llamado, que fue una convicción interna. No es que Dios se bajó y me habló, sino que fue una convicción interna, confirmada por otras personas, otros pastores. Y fui caminando con un grupo de jóvenes que eran primos, reorientándole a los valores bíblicos. Ese grupo fue creciendo, hasta que se consagró como una iglesia. Y esa iglesia fue creciendo, gracias a Dios, hasta el día de hoy, lo que es la iglesia Más que Vencedores que estoy pastoreando. Emilio, ¿cómo definís tu trabajo? ¿A qué se dedica un pastor? Bueno, el mensaje, o sea, el trabajo principal de un pastor es el evangelismo, evangelizar a la gente, predicar a las personas, llamar a la gente a conocer a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, pero en ese camino hay un montón de responsabilidades más, que es enseñar, la docencia, liderar, administrar la iglesia. Aparte también tenemos, por lo menos Más que Vencedores, 22 ministerios. Ministerio significa, por ejemplo, un segmento que se dedica al matrimonio, a los hijos, a los decentes, la familia. También tenemos asistencia social, trabajamos con adictos, trabajamos con padrinazgo, traemos niños escasos recursos para hacerles terminar sus estudios, convenios con instituciones, colegios, estudiantes de teología, formar líderes. O sea, es un trabajo sumamente amplio, consejería, predicaciones, viajes. También tuve 8 temporadas con un programa llamado Sálvese Quien Quiera. En Canal 13 están nuestras prédicas todos los domingos. Es un trabajo muy amplio, ¿verdad? Pero fundamentalmente, si yo a una sola cosa me tengo que dedicar, es a la predicación del Evangelio. Sos una especie de influencer de la palabra del Señor. Sí, en cierta medida, porque en las redes también estamos intensamente trabajando. Me gusta mucho comunicarme, me gusta estar en los medios, en las redes. Estoy en la radio hace 16 años también, en 2 radios. Tengo una radio online en la iglesia. Y sí, podríamos decir eso en términos más modernos. Emilio, estamos viviendo tiempos donde se invita a la gente a tener análisis crítico, a pensar y a dudar, y no asumir nada como una verdad absoluta, como si fuesen dogmas de fe. En estos tiempos donde la ciencia aparentemente todo lo explica, ¿es más difícil convencerle a la gente de que existe Dios? En cierta medida, depende cómo lo mires. Podríamos decir que se está viviendo un secularismo muy fuerte en las últimas décadas, diría yo. Yo diría de los 80 a este lado y con más fuerza de los 90 hacia este lado, ¿verdad? Pero, en primer lugar, yo creo que la fe cristiana es muy razonable. La fe cristiana tiene argumentos históricos, filosóficos, teológicos muy convincentes para aquel que quiera estudiar y creer, aunque también
entendemos por la definición bíblica que la fe es un don de Dios y que no podemos abarcar todo el misterio de Dios. De todos modos, creo yo, por lo menos en Latinoamérica todavía hay mucha apertura, no tanto así en otros países como por ejemplo Europa, que la verdad es que está viviendo un secularismo galopante muy fuerte, pero en línea general, por lo menos en nuestro contexto, a pesar de toda la influencia que hay a través de las redes, el secularismo, el libertinaje que estamos viviendo también hoy en día, creemos que la gente está todavía muy abierta a creer en Dios. Somos todavía un pueblo muy creyente. Absolutamente, absolutamente. Pero tenemos herramientas, Federico, no quiero yo quitarle la nalga a la jeringa. Nosotros tenemos una librería donde tenemos una inmensa literatura apologética, donde defendemos la existencia de Dios y la defensa de la fe cristiana desde un punto de vista racional, histórico y filosófico, que es apasionante. Grandes pensadores seculares y cristianos abarcando toda esta problemática, por decir, o estos desafíos nuevos, ¿verdad? De que se cuestione la existencia de Dios y no recibir algo que yo no lo pueda entender, ¿me explico? Sí. O lo que se dice, no al absolutismo, al dogma, hay pluralismo, no hay más verdad absoluta, un montón de conceptos que hay hoy en día, se puede perfectamente abarcar y es más, tenemos un programa de radio apologético, se llama Fundamentos, donde debatimos estas cuestiones de la existencia de Dios y otras cuestiones más que la gente pregunta. Ok, mencionaste, Emilio, el misterio de Dios. ¿El misterio de Dios es? Bueno, el misterio, Dios es una persona, es un ser, Dios se revela a través de su palabra. Para el cristianismo, Dios no es un ser que pueda ser descubierto, Él se tiene que revelar. Para ponerlo de una manera sencilla, una persona si investiga algo, tomando los elementos puede llegar a la conclusión de qué es ese algo, por la investigación. Pero si yo te dijese, Federico, ahora, decime qué tengo en mi bolsillo, y solamente eso te digo, y no te doy ni una pista, es imposible que vos sepas qué puedo tener en mi bolsillo, de una moneda romana, un billete de $1 o la pata de una gallina, uno no sabe qué puede ser. La única manera que vos sepas es si yo te lo digo, entonces te lo revelo, yo te digo, esto es lo que yo tengo. Entonces el hombre, por sus propios medios, la Biblia dice, no va a poder llegar ni va a tener acceso a saber quién es Dios, a no ser que Dios se le revele. Y Dios se revela a través de la Escritura, que es la palabra de Dios. Ahí sabemos quién es Dios. En este libro que tengo acá, el hombre puede descubrir a Dios. Ese es lo que la fe cristiana enseña. Ok. Dijiste, Dios es una persona, sí, un ser sí, que se revela a través de la palabra. De la palabra de Dios. Amplíame la definición de Dios. ¿Qué más es Dios? Dios tiene muchos atributos, ¿verdad? En primer lugar, una persona, ¿por qué? Porque Dios piensa, tiene emociones y tiene voluntad. Eso es lo que nos hace personas, ¿verdad? Pensamos, tenemos emociones y voluntad. La Biblia revela que Dios no es una energía porque Él tiene sentimiento, el alma, Dios es amor, Dios piensa, Dios es creador y Dios tiene voluntad, Dios decide, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. O sea, la Biblia nos da la característica de que Dios es una persona, no una energía, y de que Él se manifiesta al hombre, ama al hombre y nos da su carácter omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmutable, eterno, santo. Nos da un montón de cualidades que a través de la lectura de la palabra y la meditación podemos entender cómo es Dios. Que Dios es bueno, sabemos por la palabra de Dios. ¿Por qué es bueno? Él nos explica. ¿Por qué también un Dios justo? Nos explica, ¿verdad? Y después también filosóficamente, ya los grandes pensadores griegos inclusive, se planteaban de que ¿por qué tendría que haber tantos dioses? Esto es muy interesante. Las culturas antiguas, romana, griega, egipcia, tenían varios dioses porque un solo Dios no podía abarcar todo. Entonces había Dios de la prosperidad, Dios de la fertilidad, dioses del poder, etc. Y los filósofos decían, bueno, si alguien no puede abarcar todo lo que sea Dios, entonces no puede ser Dios, porque el concepto de Dios es que tiene que ser absolutamente completo. Entonces debería haber un Dios si es que hay un Dios. Los hebreos entendían ese concepto, pero no por filosofía, sino por revelación. Dios se le reveló ya a su padre Abraham y ya dijo Jehová, el Shema. Jehová es uno. Oye Israel, Jehová es un solo Dios. Entonces, Dios es una persona que se manifiesta de manera plena a través de Cristo, que es su Hijo, que también consideramos los cristianos es Dios hecho hombre, y que a través de sus enseñanzas, a través de su vida, a través de lo que los evangelios dicen de Él y las cartas apostólicas nos enseñan, podemos conocer en plenitud
dentro de nuestras limitaciones quién es Dios, porque lógicamente Dios es mucho más que solamente este libro, porque Él es absolutamente infinito. Pero aquí nos reveló lo que nosotros tendríamos que saber, lo que Él quiere que sepamos y tal vez lo que podamos abarcar en alguna medida. Ok, si asumimos que Dios es infinito y que Dios lo abarca todo, Sí, a partir de ahí somos monoteístas, sí, un solo Dios que lo abarca todo, entonces le adjudicamos a Dios un conjunto de adjetivos. Sí. Dios es bueno, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, Sí. Dios es bondadoso, Dios es sabio y dijiste también Dios es amor. amor. Ok, y todo eso también va de la mano con Dios es nuestro Padre. Sí, totalmente. Emilio, estuve leyendo el año pasado un libro escrito por Carlos Mateo Valmelli y trata sobre historias que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. En ese libro, Mateo describe las vivencias de un excombatiente que luego de regresar de campo de batalla, dice el excombatiente, quien ha visto los horrores de los campos de batalla empieza a cuestionarse si existe Dios. Una de las dudas o de las cosas más difíciles de entender para los creyentes tiene que ver con Dios y el dolor de nosotros, sus Total, hijos. sí. ¿Cómo se explica el silencio de Dios cuando sufren los inocentes? Bueno, tu pregunta es profunda y es apasionante. Yo quisiera tirarte algunos ítems para que la gente que nos esté viendo pueda profundizar en esto. Uno de los mayores y más excelentes escritores cristianos, C.S. Lewis, él era ateo, un inglés, profesor de Oxford, es un intelectual ateo. Su hijo de 19 años murió en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pero él increíblemente, el dolor le volvió cristiano. Y escribió un libro que se llama El problema del dolor, que uno puede encontrar audiolibro en YouTube o puede conseguir en alguna librería, El problema del dolor, donde le pidió que abarque este tema. Y una de las cosas interesantes que C.S. Lewis dice, de que él se convenció en Dios, no a partir del problema del dolor en sí, sino de por qué hay un concepto de un Dios bueno en un mundo absolutamente malo. Exactamente. Pero no solamente un mundo malo por el daño que nosotros hacemos, la naturaleza misma sobrevive a través de la depredación, unos comen a otros, etc. El universo es un vacío gigantesco donde hay muy poca materia y un lugar muy frío y oscuro. ¿Cómo puede ser que el hombre conciba que haya un ser superior que sea bueno? Él plantea eso en ese libro, muy interesante. Pero la Biblia tampoco calla este problema. La Biblia habla del libro de Job, que fue el primer libro escrito de la Biblia, donde todos conocerán la desgracia de un hombre bueno, un hombre que merecía todo, que Satanás cuando se presenta a Dios le dice, ahí está tu siervo Job, intachable, perfecto, y Dios le dice, orgullosamente le dice, ¿te diste cuenta cómo él es el mejor de todo? Y le dice, sí, pero tocale a ti esta parte, así te sigue amando, y Dios le da permiso, y le dice, tocar todo menos su vida. Y va y mata a su familia, destroza sus bienes, le llena de enfermedad, le abandona a su esposa. Y ahí empieza todos unos capítulos apasionantes, muy intensos y profundos, donde se plantea el problema del dolor. Eclesiastés también, el sabio Salomón, que para la Biblia fue el hombre más sabio de la historia, él también plantea el problema del dolor y el sinsentido de la vida. Es muy apasionante también el libro Eclesiastés. Pero Jesús tampoco dejó de abarcar el tema. Él, en su momento más doloroso, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Juan el Bautista, que había dicho cuando le vio a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando le apresa al rey Herodes y le iban a decapitar, llamó a uno de sus discípulos a la cárcel y le dijo, pregúntenle vos si él era el que había de venir o hay que esperar a otro. Como que ante el dolor y el sinsentido dudó. Y fueron los discípulos y hicieron a Jesús, Juan te pregunta si tú eras el que había de venir o hay que esperar a otro, como diciéndole, al final parece que dudó de lo que dijo. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan, resucito muerto, doy vista a los ciegos, doy sanidad a los cojos, predico el evangelio a los pobres y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Jesús hace todas las señales que el Mesías debería hacer, pero te hace decir esto, que es bienaventurado aquel que no le cuestiona a él del por qué no hace lo que uno cree que debería hacer. O sea que
te vas a morir, te van a decapitar. Vos, su primo hermano, el profeta, va a morir a los 30 años decapitado. El problema del dolor es algo tan amplio y profundo, Federico, apasionante. Tal vez a mí es la parte que más me apasiona, porque yo como pastor todos los días escucho desgracias, que mi hijo se enfermó, mi matrimonio se acabó, que la droga, que me traicionaron, la deslealtad, pulula por todos lados. Pero Dios no se olvidó del hombre. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvación y para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Ahora, perdón que sea un poco largo, pero tu pregunta fue amplia y quiero darle la mayor información posible a la gente, sí, Federico. Ahora, libre. El tema es acá. La gente dice, ¿por qué Dios crea al hombre para vivir una vida tan dura, difícil? El hombre me refiero como raza, ¿verdad? Hombre, mujer. Y al final muere y su cuerpo va a la tumba y vuelve al pueblo. Si fuera eso realmente la cosmovisión cristiana, estamos de acuerdo que no tiene sentido. Pero la cosmovisión cristiana es que Dios creó al hombre perfecto, el hombre pecó, cayó en pecado, vino la maldición. Cada de estos puntos tiene una amplia explicación teológica. Hoy sufrimos las consecuencias del pecado, pero aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador se gana la salvación, por decirlo de esa manera, y al morir irá eternamente y para siempre en un lugar donde ya no habrá llanto ni dolor, dice la palabra. O sea que la cosmovisión cristiana es cierto, hay dolor, hay mucho sinsentido, hay cosas que no podemos explicar, pero en fe creemos que este no es nuestro fin, que esto no es todo. Ponemos la mirada en el cielo, no en las cosas de la tierra. Tenemos una esperanza eterna, una bendita esperanza, y nuestro fin no es sufrir como sufrimos acá el resto de nuestra vida para morir y ser comidos por gusanos, no. Nuestro fin es terminar nuestra vida en la tierra, que todos lo vamos a terminar alguna vez, e ir eternamente para siempre al cielo. Y Pablo lo resumió de esta manera. Dijo, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? O sea que Pablo nos enseñó también de que nuestra esperanza eterna, al fin y al cabo, está en el cielo. Pues en esta vida podemos tener lindos momentos, cosas agradables, preciosas. Podemos vivir la vida y disfrutarla, pero no nos olvidemos que este no es realmente nuestra casa. Somos peregrinos y extranjeros. Este mundo es una línea de tiempo que Dios creó para reconciliarnos con Él y volver al estado original de las cosas, que es la eternidad en una plenitud absoluta al lado de nuestro Creador. Traté de resumirte de una manera, sé que habrá 1000 preguntas entre todo lo que te dije, pero hay muchas respuestas y hay apasionantes respuestas, pero allá al último, sin duda alguna, vamos a tener que practicar nuestra fe ante tanto sinsentido, porque una cosa es explicarlo teológicamente, otra cosa es explicarlo filosóficamente, otra cosa es aceptarlo intelectualmente, pero cuando te toca el dolor, se te cae toda la estantería. Así mismo. ¿Verdad? O sea, por eso yo quiero ser empático también con tanta gente que a lo mejor me está mirando y dice, así nomás se resume que mi hijo haya muerto en un accidente. No, con todo respeto, no se resumen tan sencillamente, pero hay respuestas. La Biblia nos las da y uno tiene que buscarla y hallar esa plenitud en medio de este valle sombra de muerte, ¿verdad? Porque eso dijo David, valle sombra de muerte, ¿verdad? Porque vamos caminando hacia la sombra, está ahí siempre, está cerca, pero avanzamos y caminamos en esa fe y en esa esperanza de nuestra bendita salvación que es en Cristo Jesús como cristianos. Me quedo con esto que dijiste acerca de esto no es nuestro final ni nuestro destino. Más allá de este plano terrenal, así mismo, nos espera otra vida. Así mismo, una vida eterna que el Señor prometió. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Habló el Señor de la vida eterna, nos trajo esperanza. De hecho, ese Dios trae esperanza de que el umbral de la muerte será un momento, un instante, y luego veremos las cosas tal cual como son, dijo Pablo, con la plenitud que hoy no podemos ver por estar en esta cárcel carnal que es nuestro cuerpo, nuestra naturaleza caída, pero caminamos en esa esperanza, Federico, y es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Es solo Dios quien dice terminó tu vida en este plano terrenal, te mereces la otra vida? Bueno, la palabra merecer, si vamos a hablar de una manera estrictamente teológica, nadie merecería porque todos somos pecadores, pero por la gracia que es un regalo inmerecido de Cristo, todo aquel que cree en Él no se perderá, dice la palabra, podemos ganarnos, por decir de esa manera, ganarnos la vida eterna.
Okay. Y esa es nuestra esperanza y eso es lo que Jesús dijo, id y predicar este evangelio a toda criatura. Por eso es que el evangelio tiene que ser predicado, porque como te dije fuera de cámara, el evangelio de Cristo es inclusivo, en el sentido de que Él murió con los brazos abiertos, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, los cojos, los mudos, y hablaba espiritualmente, los que no tienen nada, pero así también el que no recibe a Cristo es rechazado por Dios mismo, ¿verdad? Planteaste, Emilio, el caso de alguien embargada de dolor porque muere el hijo. Esa persona dice, yo no aguanto más, yo quiero volver a reunirme con mi hijo, me quito la vida. Es un error, es un error. La fe nos habla de que tenemos que creer que Dios tiene el control de nuestra vida, que Él es soberano, que Él sabe por qué permite las cosas. El suicidio no es una salida bíblicamente para ir más allá. Si una persona ha perdido un hijo o está sufriendo un dolor muy difícil, tiene que encomendarse a Dios, confiar en que Dios sabe por qué permitió eso en su vida y seguir caminando en fe hasta que Dios le llame a la vida eterna. Okay. Yo suelo escribir en todos los velatorios, en estos manuales donde uno escribe, siempre escribo, los que creen en Cristo nunca se ven por última vez. Esa es nuestra bendita esperanza, ¿verdad? Porque si uno no cree en Cristo, sí podría verse por última vez con alguien que creyó. Pero Él decide cuándo. Él decide cuándo, Él decide cuándo. Él es soberano, Él nos dio la vida, Él nos la quita. Sí. Y aunque no voy a juzgar al que se suicidó, en el sentido de que yo no voy a estar diciendo fue una mala persona, porque es muy complejo el suicidio, es muy compleja la depresión. Yo lo único que sé es que tenemos esperanza y que las personas que estén sufriendo un dolor inmenso busquen ayuda, se metan con Dios y que no se queden solamente con un Dios que ellos imaginan. Porque la gente pues imagina cómo es Dios. Exacto. Pero el tema es, ¿quién es Dios? Está acá en la palabra, ¿verdad? En la Biblia. Porque yo no puedo crear un Dios a mi imagen y semejanza. Yo tengo que creer en un Dios que es tal y cual como es Él. Entonces, abarcar el tema del dolor y canalizar nuestra frustración a través de la palabra de Dios trae un gran consuelo. Y yo le aliento a la gente a que busque una iglesia bíblica, que hablan con un líder espiritual, un pastor, que les pueda enseñar la respuesta que da la palabra de Dios ante tanto dolor que pueda estar sufriendo. Decías recién cuando empezábamos a hablar qué paradójico que encontremos o que pensemos o que concibamos un Dios bueno en un mundo difícil, en donde nos tenemos que mantener equilibrados entre las cosas buenas que nos pasan y nos hacen feliz y las cosas difíciles que tenemos que vivir y que nos generan dolor. Así mismo. No todo es fácil. El año pasado la invité y estuvo sentada ahí donde estás vos, Patricia Subizarreta, ella es psicóloga, y le pedí que hablemos de este lado, de este equilibrio de la vida donde todo no es bueno ni tampoco todo es malo. Y le dije, ¿cómo cuesta vivir un mundo donde cada vez parece que tenemos más ansiedad y más angustias y preocupaciones, etcétera? Una de las cosas de las que hablamos, le pedí que me dé una receta de cosas que podemos hacer para vivir con menos ansiedad y con menos angustia. Me tiró unos cuantos tips. Uno de ellos era, Federico, hay que tener menos pasado. Hay que liberarse del pasado, dejar de añorar aquello lindo y bueno que nos pasó, gente que ya no está, y dejar también de cargar con culpas por equivocaciones que hemos tenido y que ya han pasado. Me gustó eso de liberarse la culpa, pero me choca, no puedo escaparme de mi condición de católico, me choca con aquello de por mi culpa, por mi gravísima culpa. Entiendo que el mensaje de la iglesia es recordarnos que no somos perfectos, que nos equivocamos y la importancia del arrepentimiento. Pero te soy sincero, Emilio, me hace ruido todos los domingos recordarme soy culpable, porque la culpa es un peso difícil de cargar. ¿Cuál es tu reflexión acerca de la espiritualidad de la culpa? Bueno, hay que entender, bueno, en primer lugar lo que dijo la psicóloga me parece razonable y hasta te podría poner un versículo bíblico de apoyo en cada cosa que dijo, olvidando el pasado. Pablo dijo ciertamente una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo la meta del llamamiento supremo en Cristo, ¿verdad? Es uno. También en la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Ahora la culpa, también dijo el apóstol Juan, dijo que Cristo nos libra del pecado y la culpa.
Y la oración que vos solés escuchar en las misas, por mi culpa, por ir encima culpa, es una partecita, pero la siguiente estrofa dice, arrepentido de todos mis pecados. El arrepentimiento es una herramienta fundamental para librarnos de la culpa, del daño que pudimos haber ocasionado en el pasado. Es cierto de que nosotros somos culpables, de hecho tenemos que estar constantemente conscientes que somos pecadores. Eso nos vuelve dependientes de Dios, porque el concepto cristiano es que el ser humano tiene que vivir dependiente de su Creador, como el árbol depende de la tierra y el pez del agua, y nos mantiene constantemente en alerta de que somos pecadores y somos capaces de hacer cosas que pueden lastimar mucho a otras personas. Lastimosamente uno no viene con 1000 pecados y al cumplir 1000 a los 20 años ya nunca más peca. Podemos tener la capacidad de pecar hasta el último segundo de nuestra vida. Entonces la iglesia en general nos recuerda de que nuestra culpa tiene consecuencias, de que también hay una solución para la culpa que es el arrepentimiento, y los frutos del Espíritu en el cristianismo, los primeros 3 de los 9 frutos del Espíritu es amor, paz y gozo. Yo puedo ser cristiano, soy consciente de mi culpa, soy consciente de mi condición, pero a la vez vivo con plenitud, sin la carga del pecado, gracias al arrepentimiento y al perdón de Dios sobre mi vida, y así caminamos y así vivimos. O sea, yo no creo que lo que dijo la psicóloga no pueda encajar con los principios cristianos, ¿verdad? Si uno lo entiende bien, ¿verdad? Si uno lo entiende bien. ¿Hay que tenerle miedo a Dios? La Biblia dice que sí. Es más, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto es interesante, porque Dios es amor, pero también es un Dios poderoso, un Dios justo. ¿Y en qué sentido yo le tengo miedo a Dios? La gente le pregunta, ¿vos querrías que Dios sea justo? Y todos están a decir sí, pero están apelando al mayor problema que tenemos los humanos, porque si Dios es justo, tiene que castigarnos, porque todos somos pecadores, somos egoístas, orgullosos, vanagloriosos, violentos, como sociedad juzgamos, maldecimos. O sea, si Dios es justo, tiene que hacernos desaparecer. A veces la gente dice, una empresa me preguntó, ¿por qué Dios no le elimina a la gente mala? Porque tendría que matarte a vos y a mí también. O sea, vos y yo también somos malos, ¿verdad? Solamente que otros pecan de distinta manera y nosotros tenemos nuestro pecado favorito, ¿verdad? Pero hay que temerle a Dios, pero también hay que amarle a Dios. Yo tuve la bendición, Federico, de haber tenido un gran papá. Pero yo tuve un papá, sé que nadie es perfecto, pero tuve un gran papá. Y mi papá era un hombre amoroso, era un matungo, un gordota así, eso, y a su voz. Pero yo sabía que mi papá me amaba y todo lo que me cuidó, pero le tenía un amor, pero un terror cuando me portaba mal. Sabía que su castigo iba a ser difícil, prefería que me pegue a que me rete, pero sabía que me amaba profundamente y sabía que después de esa reprimenda iba a haber un brazo amoroso que me iba a recibir. Muchos no tuvieron un papá como yo y les cuesta entender esta paradoja, entre comillas, que no es paradoja, porque por un lado es justicia. O sea, Dios es malo porque nos devuelve como merecemos, pero también es amoroso. Entonces, sí tenemos que temerle a Dios, es bíblico, hay que decirlo claramente, temor, porque Él no es cualquier cosa, Él es un Dios justo, grande, poderoso. Su sola presencia podía matar toda vida en todo el mundo, ¿verdad? Pero a la vez también es un Padre amoroso. Y en esa dicotomía vamos caminando. Entre comillas digo dicotomía, claro, porque no es dicotomía, porque Dios es justo en todos los aspectos, Él no es malo bajo ningún sentido, pero su poder, su presencia, su justicia debería de darnos temor también. De hecho, dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es aborrecer el mal. Cuando el hombre aborrece el mal, la corrupción, el egoísmo, la violencia, es donde empieza a aprender la verdadera sabiduría. Y el mundo vive totalmente lo contrario. ¿Qué toleras menos? ¿La falta de fe, aquel que no cree, o la banalidad de la fe, aquel que va a la misa pero no escucha, aquella fe sin fuego, sin contenido? Los dos caminos a la luz de la palabra son condenables, los dos. Pero en una de esas, si me decís, jugate por una, yo creería que es más peligroso decir que uno cree y no ser coherente con lo que dice creer, que aquel que a lo mejor con sinceridad ya dice yo no creo. Okay. Pero no le exime de pecado a aquel que dice yo no creo, entonces yo me salvo. No,
Porque la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Todos somos llamados a creer en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero aclarar porque algunos dirán, bueno, mira, el pastor dijo que yo como ateo me salvé. No, no es así. Pero entre las dos cosas me parece que lo segundo puede ser más tropiezo para que la gente crea al ver un cristiano que no es coherente con su fe. Lastimosamente, pululan por Ser todos lados. un cristiano coherente con mi fe es vivir ¿cómo? Y es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? De acuerdo a los mandamientos de Dios. Uno tiene, para ser médico tiene que estudiar, para ser arquitecto tiene que estudiar, para ser ingeniero tiene que estudiar. Da la impresión que uno cree que para ser cristiano es lo único que uno tiene que estudiar. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ustedes dicen que en ellas tendréis vida eterna. Dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocerla a Dios es leer la palabra, es profundizar nuestra fe, es vivir de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, la salvación es por fe y por gracia. El ladrón al lado de Jesús le dijo, acuérdate de mí en el paraíso, se arrepintió, hoy estarás conmigo. Pero él ya no podía bajarse de la cruz a estudiar. Pero todos aquellos que están viendo el programa todavía tienen capacidad de hacerlo. Hay Biblia en todos lados, por todos lados. Bueno, si vos tenés una fe coherente, tenés que leer la palabra de Dios. Porque si no, sos incoherente. Porque ¿cómo vos decís ser cristiano y no sabés qué dice Cristo, cómo querés que viva? ¿Verdad? Leer la palabra de Dios, interpretarla, nos diferencia a católicos y evangélicos, que son los evangélicos quienes más profundizan en la lectura que los católicos. Bueno, si te referís al culto, me refiero para el catolicismo la misa y para el cristiano evangélico el culto. El culto. Sí, ahí hay que entender una cuestión dogmática, doctrinal. Para el católico romano, el centro de su culto es la Eucaristía y es más ritualista, donde hay una serie de procesos que siempre es el mismo, donde dan una pequeña parte a la reflexión de la palabra de Dios. Para el protestantismo, el centro del culto es la palabra de Dios. Entonces, el evangélico le da por lo menos en promedio 45 minutos a una hora de una explicación de la palabra de Dios, lo cual hace, y que esto no se me ofendan por favor los católicos, yo creo que un cristiano evangélico tiene mucho más profundidad bíblica por el estilo de culto que tiene que un católico. Eso no significa que no haya católicos profundos, metidos en su fe, que conozcan la palabra, quiero aclarar. Exactamente. Pero en general yo creo que un evangélico que asiste regularmente a un culto cristiano cada domingo, al lapso de un año, va a tener más conocimiento de la palabra de Dios que un católico que participa de la misa, pero tiene apenas 10 minutos de una reflexión bíblica. Correcto. Emilio, ¿está mal orar, rezar para pedirle a Dios mi prosperidad y mi bienestar material? No está mal. De hecho, Jesús dice también, el pan nuestro cada día dánoslo hoy. Y el pan representa el trabajo, la ropa, el seguro médico, la medicina, la comida diaria. Lo que el Señor ataca, o sea, condena es la codicia, ¿verdad? O sea, si yo tengo, por ejemplo, capacidad de gerenciamiento, liderazgo, visión, trabajo, por supuesto que voy a prosperar. Y está muy bien que yo le diga a Dios, prosperar mi empresa, quiero tener más empleados, producir más, influir más, distribuir más. Está todo muy bien, está muy bien. Ganar Siempre, más. Claro, está bien. Y también pensando en que tu ganancia es también una bendición para muchos. El apóstol Pablo dice que Dios nos dará abundantemente para que seamos generosos en primer lugar. ¿Verdad? O sea, no hay ningún problema con ese aspecto. Ahora, el énfasis en que solamente lo material es lo que me interesa y pido a Dios, habría problemas ya en ese aspecto, ¿verdad? Pero yo puedo pedirle a Dios perfectamente unas vacaciones, puedo pedirle a Dios un buen trabajo, un mejor sueldo, más producción, porque al fin y al cabo todo viene de Dios. Pero un cristiano profundo y verdadero siempre va a tener en su corazón usar todos sus recursos para el bienestar en general y no solamente para estar acumulando el solo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, que yo aprendí, no está en la Biblia, pero me parece una gran verdad, que el dinero es como la bosta de la vaca, dice. Acumulado apesta,
esparcido abona, ¿verdad? Yo tengo que ser una persona que tenga la capacidad de ser generosa. Es una de las características de un cristiano. Pero en fin, no está mal pedir la prosperidad, hay que tener más las motivaciones para el cual yo estoy pidiendo esa prosperidad. Correctísimo. Acumulado apesta, esparcido Abona. Emilio, el Papa Francisco inició en la Iglesia Católica, no todo el mundo en el catolicismo estuvo de acuerdo con él, debates sobre temas que son bien difíciles, como por ejemplo homosexualidad, divorcio, aborto, identidad de género, temas que son difíciles, son controversiales. ¿Cuál es tu reflexión sobre cómo la Iglesia debe manejar eso? Bueno, el Papa Francisco, creo yo, voy a ser atrevido a meterme en una religión que no pertenezco, ¿verdad? Pero como ciudadano del mundo, fue también mal entendido en muchos aspectos. Él, por ejemplo, dijo una vez algo muy clave. Él dijo, si un homosexual le busca a Dios, ¿quién yo soy para juzgarlo? Exacto. La gente ya tomó como que también los homosexuales pueden ser bien aceptados por Dios. No, él lo que dijo fue, si un homosexual o cualquier pecador, un recluso, lo que fuera, busca a Dios, está bien que lo haga, no hay ningún problema. Ahora, para responderte de una manera sencilla y clara, la Biblia no avala un estilo de vida homosexual, lo condena. El homosexual que quiere acercarse a Dios está abierto a hacerlo, toda iglesia debería recibirlo, no debería juzgarle en ese aspecto así de que vos sos un maldito pecador, porque todos somos pecadores al fin y al cabo, pero si va a ser un verdadero cristiano y va a tener una conversión genuina, va a tener que cambiar su estilo de vida. Más allá ya de eso que si puede o no puede, si nace o no nace, eso ya es otro debate. Yo te estoy resumiendo claramente tu pregunta. Son recibidos, de hecho los hay, pero el Evangelio nos llama a un cambio de conducta acorde a lo que la palabra de Dios y la moral bíblica exigen. Y la homosexualidad no cuadra en la moral bíblica. La homosexualidad no cuadra en la moral bíblica. No cuadra porque Dios estableció que el hombre y la mujer dentro del pacto de matrimonio son los únicos que pueden tener relaciones sexuales, reproducirse, etc. Okay. Un hombre que se una con una mujer en una relación heterosexual y no están bajo el pacto del matrimonio es también un pecado. Correcto. Así como también dos personas del mismo sexo o lo que fuera. Perfecto, perfecto. Planteemos un caso. Puede ser un hombre, Adolfo, puede ser una mujer, Carmen. Sí. Se encuentran contigo, cualquiera de los dos, y te dicen, pastor, yo soy su seguidora. Todos los domingos en Canal 13 lo escucho. Usted explica tan bien que me parece que duran 2 minutos sus prédicas. Me encanta. Yo quiero pertenecer a la iglesia. Adolfo, Carmen, los dos le dicen lo mismo. Soy homosexual. ¿Qué hago, pastor? Son bienvenidos, les recibimos con mucho amor, con mucho cariño. Participen de todas las reuniones los domingos. Está a disposición de ustedes las consejerías, está a disposición de ustedes los estudios bíblicos y conózcanlo y después con el tiempo ustedes pueden decidir ser o no parte de esta iglesia siempre y cuando se conviertan de ese estilo de vida que no está acorde a la palabra de Dios. O sea, así es como que alguien robe, como que alguien mienta, como que todos estamos llamados a vivir acorde a la palabra. Es más, si me decís, queremos pertenecer a la iglesia pero no estamos casados, bueno, eso hay que regularizar, hay que casarse. O sea, eso es así. Yo sé que hay un mundo pluralista, sé que hay corrientes de teología woke o teología LGTB, sé que hace poco, bueno, no hace poco, varias iglesias, inclusive de tinte histórico, han reconocido pareja del mismo sexo para casarle. La Iglesia Católica estaba abierta a las bendiciones, pero hay que entender también a qué se referían, no es que se iban a casar, y como que hay una ambigüedad, una tibieza aparte de la iglesia, pero no podemos dejar de decir lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante una espada de doble filo, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. La Biblia no admite un estilo de vida homosexual o adúltero o pervertido, como quieres llamar. Ni concubinato. Ni concubinato. Tiene que regularizarse esa situación. Correcto.
El director me está pidiendo una pausa. Por favor. Te dejo una pregunta y respóndemela luego de la pausa. La pregunta es, decime qué consejo recordás que hayas recibido, que te haya dado alguien y que te sirvió mucho en la vida. Perfecto. Muy interesante. Gracias. Luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme, quiero hablarles de un árbol que también es un banco. Todo gran futuro empieza con un buen cimiento. En Banco GNB somos esa raíz sólida que te acompaña en cada decisión de tu vida. Cuando querés crecer, cuando querés un respiro o buscas personas que ayuden a otras personas, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hacemos una pausa y regresamos en un minuto para cerrar esta interesantísima conversación con el pastor Emilio Agüero Esgay. Para cuando quieras ver frutos, hay un árbol y un banco. Para cuando quieras un respiro, hay un árbol y un banco. Para cuando necesites personas que ayuden a personas. Cuando quieras que te presten atención o cuando quieras crecer, hay un árbol y un banco. Para cuando crezcas de a poco o sin haberlo pensado, o cuando crezcas tanto que solo sepas echar frutos, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Emilio, ¿qué consejo te dieron y te sirvió mucho? Tantos consejos me han dado, Federico. Bueno, te voy a resumir con esto, ¿verdad? Y es lo que persigo. Que sea humilde. Que sea humilde, porque mientras más humilde soy, más le parezco a Cristo. Y el fin de todo cristiano es parecerse a Cristo. Eso así te resumo en una línea de miles que me han dado, tan maravillosos. ¿Quién sos? Un pecador redimido por la gracia de Cristo. Un hombre de fe que va caminando en medio de todas sus adversidades y desafíos hacia la meta suprema que es parecerme a mi Señor y Salvador Jesucristo. Un influencer de la palabra de Dios. También podríamos llamarlo. Nombres de papá y de mamá. Mi papá se llamaba Emilio Daniel, como yo, y mi mamá se llama, y hasta ahora está viva todavía, Cafi Esgay, hija de libaneses. ¿Qué valores te enseñaron Emilio, Daniel y Cafi? Bueno, mamá del trabajo, una topadora de trabajar hasta hoy día con sus 77 años. Mi papá me dio muchísimo consejo, pero cuando tenía 15 años me dijo de la nada, mi hijo, nunca te vaya a un prostíbulo ni pague a una mujer para que se acueste contigo. Se acabó, se dio vuelta y se fue. En mi vida entré en un prostíbulo, en mi vida pagué a una mujer para estar conmigo, en mi vida participé en una orgía o alguna cosa así, porque esa enseñanza de mi padre me blindó. Y aunque en mi juventud tuve mi descarrío, esa fue un área que yo no podía atravesar, porque el consejo de mi padre fue, esa palabra puntual fue algo que me blindó y seguramente me libró quién sabe cuánta desgracia. Entra por esa puerta tu viejo. ¿Qué le decís? Gracias, papá. Gracias, papá. Es un hombre maravilloso. Y sabes que así como ahora quiero tantas cosas, si mi papá murió hace 3 años, le tengo todavía a mi mamá. Y yo dije algo, Federico, hace 20 años. Como pastor me voy a los velatorios y la gente llora sobre el ataúd. Y dice, mamá, gracias por todo, papá, te amé tanto y estuve ausente y no te dije, papá, gracias por haberse sacrificado. Y le dicen todo de muerto lo que debería haber dicho de vivo. Y yo me propuse hace 20 y pico de años que papá y mamá no se van a bajar al sepulcro sin que yo le diga en vida todo lo que les quiero decir. Lo hice con mi padre y lo sigo haciendo con mi madre, si a alguien le sirve. Qué lindo, qué lindo.
¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué hacemos este viaje? Bueno, para la Biblia es conocer a Dios y gozarnos eternamente en Él. Este viaje es un viaje de redención, donde tenemos una oportunidad en este mundo físico para acercarnos a Dios a través de Cristo y luego gozarnos eternamente para Él. Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Así que, por lo tanto, ganar nuestra alma, estar reconciliado con Dios a través de Cristo, es la máxima aspiración que una persona podría tener. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No me acuerdo puntualmente, pero creo que, o sea, sí, me acuerdo cuando lloré, me acuerdo. Fue cuando murió un pastor amigo que lo apreciaba mucho. Lloré, sentí que murió un papá. Esa fue la última vez que creo que lloré. Me gustaría llorar más seguido, pero no lloro mucho, pero me gustaría. Tengo muchos motivos para llorar. Créeme que un pastor escucha muchas cosas que merecen llorar, pero el Señor nos fortalece. ¿En qué cosas cambiaste tu forma de pensar o tu opinión? ¿En qué cosas vos decías, esto va para este lado? Y después dijiste, en realidad ahora me doy cuenta que la cosa va por otro lado. En muchas cosas. Arrepentimiento en la palabra griega es metanoia, cambio de mentalidad. Y cuando el Señor dice arrepiéntanse y acérquense al reino de los cielos, lo que está diciendo es cambien de mentalidad. Así que 1000 cosas te puedo decir, pero hay una muy puntual. Por alguna regla de 3, yo no quería casarme cuando era joven y soltero. No quería. Y hoy soy un casamentero y un fanático del matrimonio, ¿verdad? En eso por lo menos me di cuenta que cambié mucho. Porque contarte por qué no me quería casar y por qué ahora soy así, sería un poco largo y sé que tengo que responder puntualmente. Emilio, aparte de la Biblia, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Bueno, ahora estoy leyendo un libro que tiene que ver con cuestiones eclesiásticas, ¿verdad? Del don de profecía y todo lo que implica, lo que la Biblia habla de este don profético, ¿verdad? Porque hay mucho desorden en la iglesia. Hoy en día Dios te dice así, Dios me mostró esto y hay muchos desorden. Entonces estoy estudiando esa cuestión para tener argumentos teológicos sólidos para guiar a la Grey en una sana teología. Leo mucho, o sea, no mucho, todo lo que leo prácticamente tiene que ver con las cuestiones de la iglesia y de la fe. Estoy muy metido ahí. Me gusta un poco historia, pero historia más bien me gusta escuchar. Busco en YouTube buenos programas de historia, tanto de Universal como del país, y escucho. Pero soy una persona muy abocada en lo que yo hago, en mi vocación pastoral. Correcto. Sí. ¿Hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te haga y no te la hice? No, ninguna. Decirte de verdad, Federico, que tus preguntas fueron poderosas para 10 programas y me sentí muy cómodo en tu espacio. Y me comprometo a promocionar este espacio que te pido, perdón, yo no lo conocía porque prácticamente no veo la tele, pero me imagino que va a haber entrevistas preciosas que me irán a investigar un poco ahora y escucharlas. Así es, yo también me sentí súper cómodo, súper atento y concentrado, tratando de entender tus reflexiones y cómo traducirlas a un día a día más práctico, menos espiritual, pero que necesita, más allá de lo que dijiste, ¿verdad? Más allá de una secularización que avanza, ¿verdad? Qué importante es no alejarnos de Dios. Ese es para todo un programa, Federico. Eso es para todo un programa. Pues la gente cree que se está liberando al no más tener fe, pero lo que está haciendo es esclavizándose al dejarle a su Creador. Y tiene una razón, no solamente espiritual y teológica, sino práctica del por qué es esclavitud estar sin Dios y no estar con Dios. Estar con Dios es libertad. Pero eso es otro programa. Así es que creo que fue el presidente Bukele hace un par de años, que en un discurso dijo: me gustaría una sociedad menos alejada de Dios. Sí. Y le dieron mucho palo y le dijeron: el Estado es secular, no te metas con temas espirituales, porque la gente necesita un gobernante secular con temas terrenales. Pero me pareció interesante escuchar que un presidente diga: me gustaría una sociedad más cerca de Dios. Me puse a pensar qué significa eso y te soy sincero, sobrepasa el tema mi capacidad para entender. Por eso valoro tanto esta conversación, que espero que se repita. Gracias, Federico, a tu orden. Gracias. Gracias, Emilio. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.